En el Viejo Oeste, algunas ciudades no desaparecieron por completo. Simplemente quedaron detenidas en el tiempo. En ciertos lugares todavía se pueden ver calles de tierra, casas de madera, antiguos hornos, oficinas abandonadas y edificios enteros resistiendo al sol, al viento y al silencio. En Bayhorse, Idaho, los restos de una ciudad minera siguen escondidos entre montañas. En Vulture City, Arizona, las ruinas todavía recuerdan la fiebre del oro en medio del desierto. Y en Comet, Montana, antiguos edificios permanecen esparcidos por el valle como si los trabajadores hubieran salido un día y nunca hubieran vuelto. Estas ciudades nacieron por la plata, el oro, el ferrocarril o la minería. Pero cuando la riqueza se acabó, la vida también empezó a marcharse. Hoy vas a conocer 5 ciudades fantasmas reales del Viejo Oeste que todavía existen hasta hoy, y entender cómo cada una surgió, prosperó y terminó siendo abandonada. Vulture City nació en uno de los ambientes más duros de Arizona. Todo comenzó en 1863, cuando Henry Wickenburg encontró oro en la región. El descubrimiento dio origen a la Vulture Mine, una mina que se convertiría en una de las más importantes de aquella parte del territorio. A partir de ahí, el desierto empezó a atraer hombres en busca de riqueza. Mineros, comerciantes, aventureros y trabajadores llegaron a una zona caliente, seca y aislada, movidos por la promesa de encontrar oro. Con el tiempo, una pequeña ciudad creció alrededor de la mina. Surgieron casas, talleres, oficinas, alojamientos y estructuras vinculadas a la extracción del mineral. Incluso con poca agua, calor extremo y distancia de otros centros, Vulture City logró prosperar gracias a la fuerza de la minería. Pero ese era también su punto débil. La ciudad existía porque había oro. Cuando la producción empezó a perder fuerza y la actividad minera dejó de sostener a tanta gente, el movimiento disminuyó. Los trabajadores se fueron, los negocios cerraron y muchas construcciones quedaron vacías. Hoy, Vulture City todavía conserva estructuras históricas vinculadas a la antigua mina y al día a día de quienes intentaron vivir en el desierto en busca de riqueza. La curiosidad es que esta ciudad fantasma tiene una relación directa con el desarrollo de Wickenburg, una de las ciudades más conocidas de Arizona. Es decir, aquello que hoy parece ruina fue parte de un ciclo de crecimiento muy importante para la región. Mira algunas imágenes de cómo se encuentra la ciudad hoy en día. Bayhorse parece una de esas ciudades que quedaron escondidas del mundo. Surgió en una región montañosa de Idaho, rodeada de cañones, senderos difíciles y un paisaje perfecto para una ciudad minera aislada. El crecimiento llegó con el descubrimiento de plata. La noticia atrajo mineros, trabajadores y comerciantes que buscaban una oportunidad de ganar dinero rápido. Poco a poco, Bayhorse ganó casas de madera, una calle principal de tierra y construcciones vinculadas al procesamiento del mineral. Entre los elementos más llamativos del lugar estaban los hornos de carbón. Se usaban para producir combustible para la fundición de la ciudad, mostrando que una mina no dependía solo de hombres cavando la tierra. Una ciudad minera necesitaba madera, transporte, animales, herramientas, combustible, comida y mucha mano de obra. Todo funcionaba como una cadena. Cuando una parte se debilitaba, el resto también empezaba a sufrir. Eso fue lo que ocurrió con Bayhorse. Cuando el precio de la plata cayó y la minería dejó de ser tan rentable, la ciudad empezó a perder sentido. Los trabajadores se fueron,
los negocios cerraron y el movimiento desapareció. Hoy, Bayhorse todavía guarda construcciones antiguas, ruinas, hornos de carbón y marcas visibles de la actividad minera. La calle de tierra, la madera envejecida y las montañas alrededor ayudan a crear la sensación de una ciudad abandonada en medio de su propia historia. Comet, en Montana, es una ciudad fantasma curiosa porque su historia no terminó de una sola vez. Surgió alrededor de la Comet Mine, desarrollada en la década de 1880. La región producía metales como plata, plomo, zinc y cobre, lo que atrajo trabajadores e hizo nacer una comunidad minera en el valle. En su auge, Comet tenía casas, alojamientos, edificios comerciales y estructuras industriales. Era el tipo de ciudad que existía para servir a la minería. Gente trabajando en las minas, comerciantes vendiendo suministros y familias intentando construir una vida alrededor de aquella economía. Pero, como en tantas otras ciudades del viejo oeste, todo dependía de una pregunta simple. ¿Las minas todavía daban dinero? Cuando la respuesta empezó a ser no, Comet perdió fuerza. La población disminuyó, los negocios cerraron y la ciudad entró en decadencia. Solo que la historia no terminó allí. Años después, la minería fue reactivada y Comet ganó una segunda vida. Llegaron nuevos trabajadores, parte de la actividad volvió y la ciudad tuvo una nueva oportunidad de seguir existiendo. Pero esa recuperación tampoco duró para siempre. Cuando la producción dejó de compensar nuevamente, el abandono volvió, esta vez de forma definitiva. Hoy, Comet llama la atención porque aún conserva grandes edificios, casas antiguas y estructuras esparcidas por el Valle Silencioso. Es como si la ciudad hubiera intentado sobrevivir 2 veces, pero hubiera sido derrotada por la misma dependencia que la hizo nacer, la minería. Fairbank no nació exactamente por una mina, nació por el ferrocarril. En la década de 1880 se construyó una estación ferroviaria cerca del río San Pedro, en Arizona. A partir de ella surgió una pequeña ciudad que se volvería importante para el movimiento hacia Tombstone. Y eso marcaba toda la diferencia. Tombstone era una de las ciudades más famosas del viejo oeste, impulsada por la minería de plata y rodeada de historias de saloons, conflictos, sheriffs y forajidos. Pero para que pasajeros, mercancías, equipos y suministros llegaran hasta allí, puntos como Fairbank eran esenciales. Fairbank funcionaba como una especie de apoyo. Por allí pasaban personas, cargas, herramientas, alimentos y materiales vinculados al crecimiento de la región. Pero había un problema. La ciudad dependía mucho del movimiento de otro lugar. Mientras Tombstone prosperaba, Fairbank tenía importancia. Cuando Tombstone empezó a perder fuerza, el movimiento también disminuyó. El ferrocarril ya no sostenía el mismo ritmo, los negocios fueron desapareciendo y la ciudad entró en decadencia. Con el tiempo, Fairbank fue siendo abandonada. Hoy está preservada dentro de la San Pedro Riparian National Conservation Area, con construcciones antiguas, senderos y vestigios históricos. Su historia muestra que no toda ciudad fantasma nació directamente de una mina. Algunas existían porque servían de paso, apoyo y conexión para otras ciudades más grandes. La curiosidad es justamente esa. Mucha gente que iba a Tombstone pasaba antes por Fairbank.
Fue una puerta de entrada a una de las mayores leyendas del Viejo Oeste, pero terminó convertida en fantasma. Custer surgió durante el ciclo minero de la región de Yankee Fork, en Idaho, así como otras ciudades mineras de finales del siglo XIX. Creció con la búsqueda de oro y otros minerales. Buscadores de oro, comerciantes y familias llegaron a la región intentando aprovechar las oportunidades creadas por la minería. Durante su periodo de mayor movimiento, Custer tenía casas, escuela, comercio, salón y otras estructuras típicas de una comunidad de frontera. No era solo un campamento improvisado, era una ciudad intentando organizarse alrededor de la riqueza extraída de la tierra. Pero Custer también cargaba el mismo riesgo que las otras ciudades mineras. Dependía casi totalmente de las minas. Cuando la producción empezó a caer, la población disminuyó. Sin trabajo, las familias se fueron. Sin habitantes, los negocios cerraron. Y sin movimiento, la ciudad perdió su razón de existir. Hacia 1910, Custer ya era considerada una ciudad fantasma. La diferencia es que no desapareció por completo. Parte de sus construcciones fue preservada, y hoy el lugar mantiene mucho de la apariencia de una antigua ciudad minera del oeste. Custer también entró en el Registro Nacional de Lugares Históricos, lo que ayudó a proteger una parte importante de la memoria minera de Idaho. Hoy, caminar por Custer es casi como observar una ciudad congelada en el tiempo. Edificios antiguos, estructuras restauradas y el silencio de un lugar que un día estuvo lleno de vida. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría conocer? Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!